Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical. Volvemos al estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en Subterfuge Radio para ponernos guapos y guapas y salir a bailar y a divertirse, a disfrutar de la música siguiendo las pautas del chamán de la cabina. La liturgia del hedonismo a golpe de beats, ritmos sincopados y de comunión con el entorno y quienes lo conforman. Nuestro invitado de hoy es uno de los grandes referentes a la hora de poner a temblar pistas de baile, pero además es una fuente inagotable de innovación de formatos, de fiestas, sesiones, etc., inventándose fórmulas mágicas que ya se han convertido en referentes obligatorios. Además, produce música generando una indisoluble entente entre arte, empresa y entretenimiento que le hace ser uno de los players protagonistas de la industria musical de este país. Si a esto se le une un cariño especial y una profunda admiración por todo lo que hace, se multiplica por 1000 el inmenso placer que supone recibir hoy en Simpatía por la Industria Musical a DJ Nano. Joder, tío, qué bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Y te voy a decir, me hace mucha ilusión porque yo creo que soy un gran oyente de esto tan bonito que estás generando desde hace tanto tiempo, pues escucharlo hacia mí es wow, ¿no? Ostras, jolín, qué guay. Me hace mucha ilusión, de verdad, Carlos. Qué guay. Gracias. Bueno, aparte, bueno, ya sabes, hablábamos antes fuera que bueno, esto es producto de me investigo y tal, esto tal, pero bueno, a lo que le dedico un cariño especial es a la intro porque intento describir realmente, bueno, pues al final en unas estrofas, ¿no? Pues por un lado lo que siento de admiración y por otro lado pues, condensar lo que nos vamos a contar en esta entrevista. Pues te lo agradezco muchísimo. Así que nada. Bueno, iba a decir eso, bienvenido DJ Nano, pero también bienvenido José Luis Garana de Los Cous. ¿Sois las mismas personas? Sí, totalmente. No, lo único que varía un poco es el momento en el cual te subes un poco al escenario, ¿no? Subes ahí ese momento de, como yo digo, a ese premio que te da el trabajo, ¿no? Que el momento cabina es, como digo, es el premio que te da el trabajo. Y ahí cambia un poquito. Yo no, por mi vida no voy pegando saltos ni voy pegando gritos como cuando me ve la gente ahí en la cabina. Pero luego en todo lo demás es la misma persona, soy muy enérgico, muy positivo y es lo que intento transmitir en todos mis shows también. Totalmente. Bueno, madrileño de pro, ejerces de ello además. Hagamos una glosa de DJ Nano antes de subirse a una cabina de DJ. ¿Cómo recuerdas tus primeros contactos con la música en el Madrid que naciste y conociste? Bueno, primeros contactos con la música, pues yo creo como todo el mundo, ¿no? Es en casa, ¿no? En casa. Yo vengo de una familia muy musical, que siempre explico, cuando digo muy musical, no es de músicos ni mucho menos, pero sí una familia donde, bueno, los vinilos era una parte muy importante de la casa, ¿no? Y empezando por mi madre o mis abuelos, hasta por mi tía Tara, de la cual he hablado en muchas otras en otros momentos, recuerdo pasar horas y horas, ¿no? Con la cadena de música, con ese tocadiscos y escuchando muchos vinilos. Era algo que me fascinaba, ¿no? Hacer y escuchar todo tipo de música. Algo que luego me ha venido muy bien, ¿no? Bueno, pues para mi vida, ¿no? El ser tan abierto de oídos. Pero mi primer contacto con la música viene de ahí, viene de casa. Qué bueno. Bueno, y llega ese día, ¿no? Donde te invitan o te ofreces para pinchar. ¿Dónde y en qué condiciones? ¿Recuerdas cómo preparaste esa primera sesión? Bueno, yo recuerdo la primera vez que puse un disco, ¿no? La primera vez que recuerdo que puse un disco, que fue un desastre absoluto. Era una sala donde, la antigua sala Dimauer, que se ubicaba en Arturo Soria. Yo tenía una sesión con Ricky Blanco, que es un promotor muy conocido de la noche de la electrónica en Madrid. Era el director de Overdrive o de New World Consulado y tal. Era mi socio, teníamos esa sesión llamada The Wall por la tarde. Y entonces yo no pinchaba ni mucho menos, pero sí tenía ya una gran colección de vinilos. Acaba de llegar a mis manos ese disco de Daft Punk, llamado Daft Punk, un disco en aquel entonces bastante marciano, pues por la línea de bajos que llevaba. Y no se me ocurre otra cosa que ponerlo en esa sesión que yo tenía, que era una sesión de tarde de light, o sea, gente muy jovencita, donde escuchaban una música muy comercial. Y a mí se me ocurre cerrar con ese Daft Punk de los Daft Punk, que como te digo en aquel entonces era marciano. Me encantó pincharlo, pero recuerdo también muy bien la cara de la gente. Me miraba diciendo, este tío se ha vuelto loco, ¿qué nos está poniendo? Pero eso de verdad me hizo clic. El poder compartir mis gustos musicales con esa gente. A lo mejor no fue el momento ni el disco, pero me gustó mucho el poder mostrar lo que me apasionaba en aquel momento, que era esa canción, ese disco de Daft Punk.
Y ahí tienes ya claro que de ahí no te bajas, ¿no? Bueno, ahí yo empecé cuando empecé trabajando con música electrónica, empecé desde la parte de, bueno, en principio de las relaciones públicas y luego desde la dirección, ¿no? Tuve varias sesiones en Madrid, pues gestioné Mondino o, bueno, muchas salas de aquella época, ¿no? Y poco a poco sí que es verdad que me fui dando cuenta que a raíz de ese día lo que más me gustaba era la cabina, ¿no? Y poder compartir esa música que en un principio era lo que me llamaba la atención, ¿no? El poder poner discos que a mí me gustaban. Y de ahí pues hasta ahora, ¿no? Que han pasado muchos años. ¿Y ya eras consciente en esos primeros... de hecho, yo creo que es algo, ¿no? Que al final engancha a la gente que pincha, ¿no? ¿Ya eras consciente en ese momento de lo que supone de comunión entre público y DJ? Bueno, desde luego lo que es ahora nada tiene que ver a lo que era entonces, ¿no? Seguro que mucha gente que nos está escuchando recordará que entonces los DJs estábamos, o los pinchadiscos, estábamos en cabinas oscuras donde, como siempre digo, nadie nos hacía caso más allá de para dedicar una canción o para pedirnos que dijéramos la matrícula de un coche que molestaba en doble fila, ¿no? Y poco más, ¿no? Pero no era consciente, pero sabía... Mira, a mí me ocurre una cosa. A mí era algo que me apasionaba y me gustaba y yo siempre decía, Dios, si a mí me gusta tanto esto le tiene que llegar a la gente tarde o temprano, ¿no? No puede ser normal que yo tenga esta pasión. He sido testigo y es algo de lo que me siento muy orgulloso del crecimiento absoluto, ¿no? De la figura artística del DJ, ¿no? Del artista de música electrónica. Y en ningún momento pensé que iba a llegar a donde está ahora, pero bueno, sí tuve claro pronto que me quería dedicar a ello, no sé si toda mi vida, como lo sé ahora, que así va a ser, pero sí que era lo que quería hacer. Y hablabas, que me ha encantado eso, lo de la matrícula del coche que está molestando en segunda fila, eso lo he visto, lo he escuchado. Sí. Aparte de eso, bueno, ¿cómo era la noche de Madrid en esos primeros años? De diferencia, evidentemente ha cambiado todo, tú has cambiado el primero también eso, pero ¿cómo era el Madrid de esos primeros años que eso, pues que trabajas como residente, ¿no? En O Madrid, en Archi, hablas de Mondino, Q Madrid, bueno, ¿qué tenía de diferente a lo que puede ser ahora la noche? Bueno, yo recuerdo un Madrid nocturno bestial, ¿no? Mira, yo soy del barrio de Moncloa, exactamente vivía en los edificios Galaxia y entonces yo crecí ahí en Galaxia y en los Bajos de Aurrerá, que era una zona pues donde se marcaba muy bien la noche de Madrid, ¿no? Recuerdo una noche, o sea, recuerdo mucho movimiento, recuerdo muchas clases de gente juntas, ¿no? Recuerdo la época de las tribus urbanas, ¿no? Donde todo el mundo tenía una etiqueta súper marcada, ¿no? Ahora no es así, ¿no? Que entonces pues tenías que ser rockero, mod, punky o bacalaero, ¿no? Luego como que me llegó más tarde, ¿no? Y era muy divertido. Y luego pues cuando yo empecé a trabajar... muy movida. Yo pinchaba en muchísimos sitios, en after, en requete after, en locales de noche, locales de tarde, y recuerdo, como te digo, mucho movimiento y mucha gente que salía a escuchar muy buena música. Qué bueno. ¿Y recuerdas cuándo y cómo y dónde pinchas por primera vez fuera de Madrid? Sí, claro que lo recuerdo. Fuera de Madrid, recuerdo que a través de una agencia que montamos, una agencia horrorosa, terrible, nada profesional, bueno, nos llamaron, necesitaban un DJ residente para una discoteca de Monforte de Lemos, y entonces allí me iba pinchada 12 horas, jueves, viernes y sábado. Era de 6 de la tarde a 6 de la mañana y solo se paraba un poco a las 12 de la noche para poner lentas, ¿no? Entonces las lentas ya la ponía otro DJ que tenían allí y recuerdo eso, pinchar 12 horas mensual. Sí, 12 horas semana, o sea, 3 días a la semana. No, era todas las semanas, todas las semanas. Yo me iba a Monforte de Lemos, me quedaba en una casa encima de la discoteca, que era terrible también, y me pagaban 30.000 pesetas, no se me olvidará nunca. Y recuerdo también hasta lo que me gasté con el primer sueldo, ¿no? Que fue una bolsa de discos para llevar los vinilos y unos cascos mejores que los que tenía, ¿no? Y me hizo mucha ilusión aquello, ¿no? El pinchar fuera de Madrid, ¿no? Y que fuera contratado. Claro. Pero era una paliza. ¿Y tu primera incursión internacional? Mi primera incursión internacional pues fue en Hamburgo. Fue con un disco, tuve un disco hace mucho tiempo que se llama Fucking in the Sky, ¿no? Que fue
estuvo, la verdad que funcionó bastante bien, y en Alemania y por ahí pues estuvo en las altas listas, ¿no? Los números más altos de las listas de allí. Entonces me llamaron a una fiesta, una promotora que se llama Tunnel Transforce, que se llamaba así porque lo hacían dentro de un búnker que estaba lleno de túneles y tal, allí en Hamburgo, y me pasó una cosa muy curiosa. Era la primera vez, tío, que salía a pinchar fuera de España, que justo cuando entré estaba sonando mi disco. Vi la reacción de cómo era un DJ de fuera de mi país, que entonces era DJ Dean, que era la leche en aquel entonces, poniendo un vinilo mío, y ver la reacción del público, ¿no? Cómo estaban totalmente entregados, ¿no? a ese disco tan cañero que hice en aquel entonces. Y lo recuerdo con un cariño enorme, ¿no? Luego ya con esta promotora, pues me acuerdo que junto con mi amigo DJ Neil, pues hicimos Ibiza, hicimos ya un montón de cosas, ¿no? Y también fue pues unos momentos muy bonitos, ¿no? Qué bueno. Y bueno, ha sido uno, decía también en la intro, ¿no? Uno de los grandes dinamizadores que ha trascendido más allá de la música y de las cabinas, ¿no? Has organizado fiestas que son conceptos, las primeras como Sonic. ¿Cómo surge esa idea de conceptualizar fiestas? Es decir, bueno, ya existía en Ibiza, por ejemplo, siempre ha sido eso tal, pero a nivel de una ciudad, ¿no? Como Madrid, ¿cómo surge de repente decir, bueno, voy a darle una forma y voy a... Mira, a mí hubo una cosa que no siempre tuve una buena crítica, ¿no? Yo rápidamente quise hacer algo más que poner discos o mezclar dos canciones, ¿no? Yo siempre pensé que el show, o necesitaba que el show fuera mucho más amplio, más allá de estar mezclando canciones, ¿no? Digo que esto no siempre tuve buena crítica, porque en aquel entonces que el disc jockey a lo mejor hablase por el micrófono de esa manera, o en ese tipo de sesiones, ¿no? De música electrónica, o bueno, la actitud fuese un poco más movida de lo habitual, no a todo el mundo gustaba, ¿no? Pero es algo que tuve claro. Y eso ocurrió también con los eventos. Siempre ha ido de la mano mi parte artística en los escenarios, como también en la producción y la dirección, ¿no? Y también siempre he querido mostrar mucho más, ¿no? Pues siempre compaginar el teatro con las sesiones o cosas que he hecho, pues con otras promotoras o con otros artistas, ¿no? Y bueno, pues al final creo que la gente quiere ir a vivir una experiencia, ¿no? Y por supuesto el actor principal es la música, pero se podía mostrar y se podía crear muchísimo más, ¿no? Y es lo que he intentado hacer a lo largo de estos años, y es lo que sigo haciendo también, ¿no? El crecer en el show, que sea mucho más amplio, como digo. Y eso, bueno, en el 2001, ¿no? Empiezas a hacer Oro Viejo, bueno, que creo que ha dado la vuelta un poco a todo, a todos los niveles, ya no solamente del que vive la experiencia, sino los que estamos desde fuera, ¿no? Que bueno, ya todo el mundo habla como un referente de, joder, cómo se lo ha montado de guay DJ Nano, ¿no? ¿Cómo surge Oro Viejo? Y que me parece, por cierto, un nombre brutal, que es tremendamente evocador, ¿no? Sí, Oro Viejo sale desde la necesidad de poder mezclar y poder rescatar discos que ya no sonaban, ¿no? En aquel entonces íbamos con vinilos, entonces yo tenía pues un almacén lleno de vinilos que los mirabas así un poco de reojo diciendo, jolín, estos discos que en su día tuvieron una vida increíble ya han dejado de tenerla, ¿no? La música, pues la actualidad, pues van sacando otras cosas y bueno, pues los miraba y digo, tío, ¿por qué no el hacer un evento de muchas horas para poder volver a rescatar estos vinilos? Y fue por eso, por la necesidad y por el gusto de volver a pinchar discos que ya estaban un poco olvidados, ¿no? Que no tenían por qué ser hits necesariamente, ¿no? Empezó de una manera, bueno, mucho más modesta de lo que es ahora mismo, en una discoteca de Coslada, y con el paso de los años pues se ha ido convirtiendo en un monstruo, ¿no? En un show muy grande. Y todo esto es gracias también a que, bueno, pues otra de las cosas que yo he hecho muchas cosas mal, pero alguna que se ha hecho bien ha sido saber rodearme de gente mucho mejor que yo para muchas cosas, ¿no? Y en mi oficina siempre he estado incorporando gente que me ha ayudado a crecer, no solo en lo profesional a mí, sino también en Oro Viejo, ¿no? En la fiesta, hasta llegar a los números y a lo que hacemos ahora mismo, ¿no? Y bueno, es un evento muy bonito, siempre digo lo mismo, porque no tiene nada de plástico, es algo que es muy real, está hecho con el corazón desde el primer momento que sacamos ya la fecha y se empieza a diseñar todo y empezamos a crear espectáculo. Desde el primer día ha sido creado con una ilusión
muy grande, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? El que y la gente lo nota. Porque la gente sabe a lo que va, ¿no? O sea, sí, totalmente. Y además sabe que al final Oro Viejo es sinónimo de garantía, de calidad. Cuidamos mucho todos los detalles, empezando por la música, como digo, que es el principal protagonista, pero cuidamos mucho al cliente y a la gente que viene, y por eso tenemos a varias generaciones en cada edición, ¿no? Y que repiten desde el primer año, gente que no sale nunca en todo el año y que ese día pues se deja a los niños con quien sea o tal para poder estar en Oro Viejo. Hay mucha fidelidad en este evento. Sí, vale, dais una vuelta, ¿no? No solamente son merchandising, también pues distintos estatus para ver el espectáculo, ¿no? Para disfrutarlo más con un grupo de amigos, tal, o sea, que también cuidáis, que no sea a cholón, ¿no? No, es como te digo, es un espectáculo que efectivamente se puede vivir de muchas maneras, y sobre todo lo sorprendente y que a mí me fascina es eso, ¿no? La cantidad de clases de personas que van, ¿no? O sea, y de tanto abanico por edad como de, no sé, hablamos también de clases sociales o hablamos, cabe todo el mundo, y de hecho tú vas allí y vas a ver a gente de todo tipo y que todos viven con una comunión perfecta, que esto es algo muy difícil y que yo me cuesta verlo en otros lugares, ¿no? O lo veo en los grandes conciertos de los grandísimos artistas, ¿no? Como pueden ser los Rolling o U2, ¿no? Que es gente que ya pues todo el mundo, a ver, pues esto ocurre en Oro Viejo, ¿no? Y es algo de lo que me siento muy orgulloso. Y bueno, organizas, claro, esto que como decías ya no tiene nada que ver, es un macro evento, porque claro, tú eres consciente de que tú podrías llenar todos los fines de semana, es decir, la diferencia de un DJ de referencia, no solamente como el hecho de poner discos, sino que todo lo que rodea al final puedes convertirlo en una experiencia semanal que lo diferencia, por ejemplo, de un grupo de rock o de pop o de heavy, que al final viene a Madrid y no puede volver en un año, ¿no? Eres consciente, ¿no? Al final de ese privilegio que tienes, esa comunión al final del público que estaría dispuesto a ese acto ceremonial. Bueno, me imagino a la gente de Monforte posiblemente pues en todos los fines de semana, ¿no? Sí, lo que no podría ser todos los fines de semana sería montar esos espectáculos tan grandes, ¿no? Pues bien sea Oro Viejo o Popland, ¿no? Que lo hemos hecho en Wizzing o I Love, ¿no? Tengo diferentes marcas, porque la producción y el montaje de estos eventos pues conlleva mucho tiempo. Pero bueno, sí, efectivamente, si montásemos, por ejemplo, ¿qué te voy a contar yo? Un espectáculo fijo, ¿no? De Oro Viejo, pues sí, estoy seguro que la gente también lo apoyaría. Yendo un poco también eso a lo que es Oro Viejo y tal, esto y lo que implica al final en un IFEMA de tener un montón de gente, también cuidas de tener todavía sesiones en clubs pequeños y tal, eso, o sea, es parte de, o sea, tienes una previsión, digamos, de temporada en la que intentas combinar esos grandes eventos también con los encuentros más cercanos con el público. Sí, y porque además es una cosa que es necesidad. O sea, hoy, por ejemplo, mira, pues este fin de semana, el domingo, pues estuve en la Sala Oasis, ¿no? De Zaragoza, que es un club mítico, ¿no? Sí. De toda la vida. Y bueno, pues una sala con un aforo, pues bueno, pues que cabe lo que cabe, sí, pero que lo disfruto muchísimo. Es donde intento ir a hacer sesiones más largas y es más necesidad que otra cosa, porque bueno, yo vengo del club, ¿no? Yo no vengo de los grandes escenarios, ¿no? Los grandes escenarios han ido llegando luego con los años, pero el club y los aforos más pequeños es algo que lo disfruto muchísimo y que lo busco, sí. He leído en esa investigación que hice, ¿no? Eso decías, ya no somos solo un tipo de que pone canciones, somos algo más que eso, somos productores musicales que generan un espectáculo a su alrededor con una producción a la altura de cualquier otro, ¿no? O sea, de alguna manera crees que sea la figura del DJ, bueno, que siempre ha habido DJs de referencias, pero bueno, se ha de alguna manera normalizado, profesionalizado, se le ha dado al final ese halo realmente las últimas 2 décadas, realmente la condición que merece, ¿no? De no ser simplemente un animador de la noche, sino que al revés, sino que es alguien que genera alrededor también pues un contexto donde te puedes divertir, ¿no? A todos los niveles. Sí, hombre, ha crecido mucho la figura artística, ¿no? del DJ en este caso, ¿no? Pues porque, pues como muy bien has dicho, ahora mismo, no siempre, pero que sí suele ir rodeado de unas grandísimas producciones como la de cualquier otro grandísimo grupo, ¿no? Que podamos tener cualquiera de nosotros en la cabeza. Esto antes no era así, ni mucho
mucho menos, ¿no? Antes, como digo, pues era el tipo que ponía canciones, mezclaba 2 temas. Ahora no, ahora va mucho más allá. Ahora mismo los sets, bueno, pues lo que menos se ve es a un tipo mezclando 2 canciones, ¿no? Ya prácticamente haces un live ya con un montón de aparatos y bueno, o sea, ha crecido muchísimo tanto en el espectáculo que rodea al DJ como el propio DJ, ¿no? El DJ, pues al final tiene que ser productor musical o tiene que ser, bueno, pues mucho más armado que un tipo que sabe mezclar 2 canciones con el pitch, ¿no? Pero, por ejemplo, tú vas bueno, igual así no es el caso, pero a una sala, ¿llevas backline o ya vas a mesa puesta? Es decir, ¿llevas un equipo de gente para montar historias? Depende de dónde vayas a montar y que vayas a montar, ¿no? No es lo mismo cuando vas a hacer un festival, que a lo mejor si haces un live y entonces ya pues ahí te llevas incluso hasta banda, ¿sabes? Y te llevas pues un par de músicos contigo que te suman al espectáculo, o si vas a hacer una sesión puramente DJ, ¿no? Que solamente vas a mezclar canciones y a lo mejor como mucho pues llevas un multiefectos o una caja de ritmos de apoyo, ¿no? Pero bueno, hay muchos tipos de set, ¿no? Sí. Yo normalmente suelo ir siempre vas a mesa puesta, como digo, y como mucho pues llevas una caja de ritmos o multiefectos o algo así. Bueno, tu carrera se basa sobre todo en la noche, aunque también haces muchas sesiones de mañana, que doy fe, que te veo recorrer muchos fines de semana, que digo, pero este hombre, ¿cuándo para? Bueno, ¿es peligroso el éxito en la noche? Siempre hay leyendas negras, ¿no? Alrededor de la noche. Creo que la has dignificado, además creo que no solamente a nivel artístico, sino eso, pues al final muchas entrevistas que haces donde dices, oye, que no necesariamente para la noche hay que ser de una manera u otra, ¿no? Claro. ¿Es más una leyenda negra que una realidad? Bueno, o sea, a ver, la noche es la noche y la noche es lo que implica. Claro, es lo que implica. La noche nos confunde. Efectivamente, ¿no? Y además la gente busca confundirse por la noche y que me parece fantástico, ¿no? Pero que sí que es verdad que también hay una parte muy profesional, por lo menos la de mi parte, que bueno, que está muy alejada del mundo drogas o del mundo excesos, ¿no? Yo siempre lo digo, en mi caso no podría convivir o no podría llevar el ritmo que llevo si tuviese confundidas nocturnas, ¿no? Es algo que bueno, nunca me ha llamado la atención y bueno, eso creo que ha hecho también que pueda llevar tantos años como llevo. La noche es lo que es y por supuesto la gente va a divertirse y cada uno se divierte de la manera que le apetezca, ¿no? Lo que sí mejoró bastante es que lo que se tiene un poco estigmatizado es la música electrónica, ¿no? O por lo menos de antes. Y esa leyenda negra sí que ha crecido con ella, ¿no? Ahora mismo creo que es totalmente injusta, ¿no? Es decir, que en la música electrónica solamente hay drogas de diseño y excesos, porque no es así. Cualquiera de los festivales a los que voy yo, estoy seguro que hay muchísima más gente que va a ver un espectáculo de una forma muy blanca a un tío que está muy pasado. De hecho, me cuesta mucho ver ahora mismo gente muy pasada, ¿no? O sea, por lo menos en mis espectáculos, ¿eh? Y lo digo de verdad. Por eso a mí esas 6 leyendas negras sí me molesta mucho, ¿no? Yo entiendo que, bueno, pues que da muy buenos titulares hablar de la ruta del bacalao o de aquellas pasadas, pero creo que había una parte cultural preciosa, que son las canciones, que es la moda, que al final es lo que queda y de la que, bueno, pues parece que tiene menos importancia, ¿no? Y en absoluto. Siempre hay que reivindicar a los grandes profesionales que han luchado por la música desde el trabajo. Sí, no, y al final también lo de la noche, que evidentemente el tema de drogas, etcétera, como tal, está claro. Pero bueno, también iba esa leyenda también, tú lo sabes, igual lo has vivido de otra manera, pero los porteros, las entradas, es como otro ecosistema, ¿no? Sí. Distinto al... Totalmente, y eso, claro, por supuesto también que ha existido y existirá, pero... Esto como un amigo Iñaki Domínguez que ha profundizado en las puertas. Sí, me encanta, tío, soy su mayor fan, tío. Pero sí es verdad, o sea, eso igual, eso ha existido y existe, ¿no? Y bueno, la noche es complicada y bueno, una parte de la noche es complicada y por supuesto... Bueno, también al final hay que estar preparado, ¿no? Para gestionar una puerta a las 3 de la mañana. Totalmente, yo he vivido situaciones muy complicadas, he vivido de todo tipo, y he vivido tiroteos en puertas, he vivido tal, pues bueno, pues efectivamente hay que estar preparado para gestionar, sobre todo yo creo que era más antes, también te lo digo, yo ahora mismo tampoco veo peleas como veía antes, yo en los principios de los 2000, los años 90, yo me acuerdo de vivir media discoteca con media discoteca pegándose de hostias, volando vasos, yo mirando desde la cabina diciendo qué coño está pasando aquí, y era una cosa
no te voy a decir normal de cada fin de semana, pero que sí era habitual verla. Yo creo que ahora se ha relajado muchísimo el ambiente, o por lo menos en los sitios que yo actúo. También es verdad que eso se debe al crecimiento, sobre todo, de social que ha tenido la música electrónica. Ya todo el mundo sale a bailar y no es como antes, como te decía en los principios, que sí era un lugar quizás más de tuburios oscuros, flash y humo, y donde había más esas pasadas, ¿no? Que ahora, de verdad, creo que no están. Sí, no, y aparte de eso, bueno, también ya sabes que las nuevas generaciones tienen mucha más información y hay gente que va a disfrutar de la electrónica de manera absolutamente hedonista y como tal. Y bueno, muchas leyendas negras alrededor, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en Madrid Arena, por ejemplo, creo que es algo que no ayudó mucho a tal, ¿no? ¿Lo recuerdas cómo lo viviste? ¿Pensaste que se venía una gorda después de eso? Bueno, lo recuerdo porque estaba allí, porque además yo tuve, fíjate, el evento que había después de aquella famosa sesión de Steve Aoki, donde por desgracia fallecieron 5 chicas. El siguiente evento era un Oro Viejo. Yo había firmado con esa promotora unos años, un contrato de unos años para estar en Madrid Arena con Oro Viejo. Entonces yo me fui a ver cómo era, bueno, pues el montaje que hacían, cómo hacía la distribución, y entonces fue una noche que viví en primera línea, ¿no? No llegué a ver los embotellamientos y lo que ocurría allí in situ, porque me fui antes, pero sí recuerdo levantarme por la mañana, tener el móvil reventado de mensajes preguntándome, y a partir de ahí ya lo que ocurrió pues fue terrible, ¿no? O sea, tuvo, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo que ocurrió, sobre todo por la desgracia del fallecimiento de las 5 chicas, pero todo lo que conllevó, ¿no? Fue la muerte absoluta también de la vida nocturna, de los aforos, cosa que me pareció bien, pero tuvimos un tiempo largo muy complicado, ¿no? Y fue horrible, fue horrible. Ojalá nunca más volvamos a vivir algo así, ¿no? Pues, sí, bueno, aquí gente que ha pasado de otras generaciones, bueno, que hablaban también eso, pues cuando lo de Alcalá 20, ¿no? Y también que supuso que, bueno, en ese momento yo creo que lo de Madrid Arena, que todo el mundo ya supo que iba a pasar, que se iban a tomar medidas, tal, pero bueno, Alcalá 20 arruinó a mucha gente que había montado bares y que de repente, claro, no tenía la salida de emergencia, tal, esto, ¿no? Al final estos momentos que sí, bueno, exactamente pasó con el Medio Ambiente, y aquí también, ¿no? Yo recuerdo que tenía un local también se llama La Cocina Rock Bar, que tuvimos que hacer una obra enorme pues para poder hacer la salida de emergencia, simplemente la escalera 8 centímetros más, ampliarla, y bueno, pues cambiaron mucho las reglas también con el tema de la seguridad, con tema tal, y bueno, me parece bien, ¿eh? O sea, me parece bien que todo sea para mejorar, pero fue horrible, la verdad que sí lo sufrimos muchísimo. Bueno, en otro orden de cosas, ¿cómo preparas una sesión importante? ¿Cómo preparas esa maleta? Al final concibes un maletín con discos que va más allá de todo, ¿no? Pero ¿cómo concibes? Dices, mañana voy a donde sea, ¿cómo la preparas? Pues Carlos, te puedo jurar de verdad por mi hijo que no me preparo nada. O sea, no preparo absolutamente nada, ¿no? Porque es un error en preparar. No sabes cómo va a ser el ambiente ni al público al que te vas a enfrentar, ¿no? Ahí está bueno, pues otra de los dotes que tiene que tener un DJ, ¿no? Que es un poco la psicología y la lectura de pista, ¿no? No sabes si vas a necesitar una música más intensa, más contundente, o sin embargo ir a un sonido más club, o más melódico, o más vocal, ¿no? Entonces, por lo tanto, no me gusta prepararme nada. Sí que es verdad que cuando hago sesiones muy largas, pues de 12 horas o algo así, que las sigo haciendo a día de hoy, sí me preparo pues esos momentos de parón, donde sí que hay parte del show donde va con vídeo y demás, pero luego ya el siguiente disco no sé cuál voy a poner, o sea, y es una cosa que me encanta hacerlo, ¿no? Y bueno, pues creo que así tiene que ser la figura de un DJ, un tío que lleva una lista de reproducción ya marcada, no creo que no debe ser así. Vale, pues ya más chafa la siguiente pregunta, que te iba a decir cuánto hay de improvisación, ¿no? en un set. Ya veo que todo, ¿no? Y te iba a preguntar que si estudias de alguna manera al público, si lo estudias pero in situ, ¿no? Totalmente. Pero sí manejas el feedback del público, ¿no? Eso sí que lo tienes. O sea, al final esa playlist mental es el público, ¿no? O sea, sí, bueno, a ver, todos los DJs, cada DJ tiene su, por así decirlo, su actitud y su música y su estilo, ¿no? Dentro de mi estilo, pues ya te digo, suele ser un sonido bastante positivo y bueno, me gusta mucho la melodía, me gusta, ¿sabes? Hay DJs que, por ejemplo, son solamente bases rítmicas y demás, ¿no? Más tecneros y tal. Y bueno, pues dentro de eso, a partir de ahí, sabiendo que la gente se va a encontrar en este caso, con DJ Nano, y que DJ Nano es de una manera, luego en las canciones de verdad que no sé lo que voy a poner, no tengo ni idea. O sea, la improvisación es absoluta.
Hablabas de vinilos, hablabas de formatos distintos. ¿Cómo manejas la técnica de la mezcla? Nico? Especialmente con el uso de la tecnología, de controladores, software. Eso es una pequeña nave espacial, ¿no? Lo que tienes delante, ¿no? Bueno, yo soy muy pro tecnología, también tengo una parte romántica, ¿no? Y bien demostrado está con Oro Viejo, ¿no? Donde siempre pues también me llevo mis vinilos, intento hacer algún momento de vinilo, pero es verdad que, bueno, la vida va hacia donde va y la tecnología ayuda mucho a que esos espectáculos sean todavía mejores, ¿no? A la hora de mezclar, pues lo que ha hecho la tecnología es que, pues lo que te decía antes, ya no se trata de mezclar dos canciones, ¿no? Ya esas dos canciones las puedes trabajar in situ y puedes hacer muchísimas variaciones con muchísimas canciones o bueno, pues antes donde lo que hacías con 2 vinilos o con 3 vinilos, pues ahora lo puedes hacer con muchas partes de canciones y generas una sesión mucho más amplia. También, por supuesto, que es importante y cada vez más lo que está ocurriendo es que la gente ya los DJs empezamos a pinchar, gran parte de la sesión suele ser con canciones propias, ¿no? Claro. Y bueno, y con edit y demás. Entonces, eso hace que tengas ya una identidad total, más allá de esas canciones que están mezclando en ese momento. Bueno, ahora hablaremos de tu faceta de productor, pero ¿qué es, por cerrar el círculo, qué es lo que más te gusta de ser DJ? Pues la música. La verdad que yo sigo vibrando mucho con la música. Me gusta mucho encontrar canciones que me hagan tilín, que me siguen haciendo tilín muchas canciones. Y luego también te da la oportunidad de viajar, ¿no? Tengo la suerte que he viajado por todo el mundo gracias a mi profesión, conocer gente fantástica, y bueno, son cosas como muy tópicas, ¿no? Estoy diciendo una cosa muy tal, pero es verdad, ¿no? Y bueno, pues creo que soy un tipo muy afortunado de haber elegido una vida que es mi pasión, lo tengo clarísimo y estoy muy feliz por ello, ¿no? Pero bueno, si tuviera que decir algo sería la música, ¿no? La música de verdad me sigue flipando. Y bueno, y la vi apreciar también que, bueno, viajas, pero bueno, también haces mucho viaje relámpago, ¿no? Porque, sí, vamos, la mayoría. Tu Instagram es de marea. Sí, la mayoría. O sea, cuando digo que viajo, bueno, pues sí, efectivamente, cuando vas a hacer una gira a Asia, ¿no? Y que suelo ir pues 1 o 2 veces al año, pues bueno, lo disfrutas un poco más porque, bueno, aprovechas para estar 2 días en Tailandia o en Japón y, bueno, pues a lo mejor de otra manera no habría ido, ¿no? Pero la mayoría de las cosas, la mayoría de las veces es lo que tú dices, ¿no? O sea, es ir, pinchar, ni dormir en hotel y volverte a casa. O si estás fuera, pues pinchas, vas al hotel y al día siguiente un avión y a otro lado, ¿no? Para que te haga una idea, la gente pues en los 3 meses de verano hago más de 85 actuaciones en los últimos 10 años, ¿no? O sea, el ritmo es brutal, tienes 2, 3 ciudades cada día y bueno, pues es muy intenso, muy intenso. Cuando digo lo de viajar, lo digo en esos momentos que son los menos, ¿no? Pero sí me ha dado la oportunidad también de viajar por todos lados. ¿Y cuánto se diferencia un público, una pista de Madrid a las 3 de la mañana que una de Tokio a las 3 de la mañana? Bueno, has hablado de 2 ciudades que son súper enérgicas, ¿no? Tanto el japonés es uno de los sitios donde más me gusta ir a pinchar porque lo viven también con intensidad enorme, y Madrid, pues, ¿qué te voy a contar yo? Es la mejor ciudad del mundo para poder... en este caso pinchar o tocar o salir, ¿no? Es genial, ¿no? El público. Pero bueno, sí es muy curioso con otras ciudades, ¿no? Pues sin ir más lejos, pues por ejemplo, Filipinas es un sitio donde voy a pinchar, que voy allí y llega un momento que no sé ni por qué me llaman porque, o sea, la gente ni te mira, están como, o sea, no sé, no bailan, no tal, es muy curioso, ¿no? Pero bueno, es así, o sea, no es porque tal, o sea, es así, ¿no? Entonces, pues que cada parte del mundo es de una manera, ¿no? Y bueno, tienes que saber torear, ¿no? Por así decirlo, en diferentes zonas, ¿no? Qué bueno. Y si te pidiese recordar esas grandes experiencias que has tenido como DJ, que supongo que ahora me puedes decir 3 y mañana te acuerdas otras 3, pero esos momentos estelares que digas, hostia, he tocado el cielo con la punta de los dedos en esta sesión de hoy. Sí, ha habido momentos muy bonitos, ¿no? Pues por ejemplo, si me dices de 3, pues mira, el pinchar en Main Stage de Ultra de Miami, para mí y para todos es el mayor festival que hay en el mundo, el más importante, Ultra y la edición de Miami, que fue la primera, ¿no? Luego he pinchado muchos en Río de Janeiro, en México, en Croacia, muchos ultras, pero el haber pinchado en Ultra Miami, que he pinchado muchos años,
pero aquella vez que toqué por primera vez en el main stage, en el escenario principal, fue algo que ni en mis mejores sueños pensaba que iba a poder pasar, ¿no? Ese es el escenario que todo DJ del mundo le gustaría tocar alguna vez, ¿no? Y yo he tenido la suerte de poder llegar ahí. Recuerdo con mucha ilusión la primera vez que pinché en Pacha Ibiza. Pacha Ibiza para muchos de nosotros pues es el icono absoluto, ¿no? La marca Pacha y esto de Ibiza, ¿no? Y en un sitio donde acabé teniendo también mi propio evento, pues es algo también muy bonito. Y luego Oro Viejo. Oro Viejo, recuerdo el primer Oro Viejo de IFEMA, donde de pronto ya muchas miles de personas iban a ver tu espectáculo, no un festival, o sea, tú no eras contenido, tú eras el artista, ¿no? Donde realmente la gente que iba va por ti, ¿no? Y de pronto ver un espacio como IFEMA, ese pabellón donde se habían quedado muchas miles de personas fuera sin poder acceder y tal, fue un momento que me dio vértigo y a la vez me emocionó muchísimo, ¿no? Son 3 de los momentos pues, más bonitos, ¿no? que he tenido, sí. ¿Y el más complicado? Pues el más complicado posiblemente fuera justo después de Madrid Arena, que lo has dicho antes. Fue una época terrible. Yo hice el primer festival, el primer evento, que fue un Oro Viejo, grande en Madrid después del Madrid Arena, que fue 3 años después, una cosa así, 2 años después, en la plaza de Vistalegre, un año nuevo, y me acuerdo que lo pasé muy mal. El ayuntamiento justo acababa de llegar un nuevo gobierno, que era el gobierno de Carmena, nos lo puso muy difícil, incluso hasta llegó a mentir, ¿no? En que no habíamos presentado el plan de seguridad a tiempo, algo que pudimos demostrar ante un juez pronto, y nos dio el permiso el juez para poder hacer el evento, pero aquella vez lo pasé muy mal, ¿no? De pronto salí en todos los periódicos era muy duro ver de pronto la fiesta de DJ Nano no cumple, tal, no sé qué, la gente empezó a machacarme. Claro, había pasado mucho tiempo, pero estaba muy reciente todavía en Madrid Arena, y recuerdo durante mucho tiempo, durante 2 días, estar contestando a todo el mundo, hablando de lo que tal, por otro lado los abogados trabajando y bueno, fue un momento muy duro, pero a la vez luego fue uno de los momentos más bonitos cuando pudimos hacer el evento salió fenomenal, Policía Municipal nos dio la enhorabuena, el ayuntamiento tuvo que retractarse de lo que había pasado y lo que había dicho, y bueno, fue como una victoria enorme, ¿no? Al trabajo y a lo bien hecho, ¿no? Entonces, ese momento fue horroroso. Normal. Bueno, y luego está tu carrera, hablábamos de productor musical con un montón de tracks publicados. Ahora se sigue esta dinámica de ir publicando tracks de manera independiente. Bueno, por un lado, ¿cuál fue la primera referencia que publicaste? ¿Ya fue directamente ese álbum, ese CD que hay por ahí? No. La primera referencia fue aquel vinilo, el cual te digo que funcionó hace más de 25 años, que en Alemania tuvo un éxito aquel vinilo, ese Fucking the Sky, luego fue el Fuck the Pussy. Yo tenía la palabra fuck, la tenía muy metida yo en la cabeza en aquel entonces. Y entonces fueron los primeros vinilos que hice con una compañía que se llama Tempo Music. Luego ya fui a Vale, Blanco y Negro, aquellas compañías, ¿no? Que apoyaban tanto la electrónica, ¿no? Y fueron los primeros vinilos. El otro día estuve mirando y son ya... Pues hay más de 200 canciones editadas, álbumes de estudio tengo 2, y ahora este año saco el tercero. Pero, jolín, hace ya muchos años donde los estudios de grabación eran algo muy distinto a lo que es ahora. Era todo analógico, y ahora cómo ha cambiado todo, ¿no? Pero recuerdo con mucho cariño. ¿Tú tienes tu propio estudio en casa además? Sí, tengo estudio en casa. Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, algo que no sé es... yo necesito luego un productor para finalizar, sobre todo las partes de armonía y demás, es algo que a mí se me escapa todavía, pero todos los proyectos siempre los empiezo yo y los remato, ¿no? Y bueno, eso poco a poco, con el paso del tiempo, he ido aprendiendo cada vez a trabajar mejor en el estudio, ¿no? Pero siempre he necesitado, y la verdad que tengo la suerte de haber tenido a mi lado profesionales de la producción enormes, ¿no? Como nuestro amigo Carlos Jean, por ejemplo, Totalmente. Al cual admiro muchísimo y quiero un montón, y otros muchos productores que he podido tener a mi lado, que son, bueno, un lujo haberlos tenido. ¿Y cómo colaboras con otros artistas y otros productores? O sea, hablas, por ejemplo, de lo de Carlos Jean y tal. ¿Cómo concibes esas colaboraciones? ¿Son a nivel también de vocal, de repente tal? Bueno, de todo tipo, ¿no? Al final son siempre las colaboraciones, yo creo, como en todo, ¿no? Es algo muy de piel, ¿no? Cuando he hecho, cosas con Carlos o yo que sé, he hecho colaboraciones con todo el mundo, ¿no? Pues ahora mismo saco con Dorian o ahora hace una remezcla con del tema de Toro, ¿no? Del Columpio Asesino. Columpio Asesino, pues son cosas que salen
no sé, pues de pronto así muy, muy orgánicas y nunca impuestas por compañías ni demás, ¿no? Siempre ha sido, pues bueno, porque te has llevado bien, porque admiras, porque le gusta tu trabajo, tal, y acabas de pronto trabajando en el estudio, ¿no? Y también es verdad que la electrónica, esto ahora sí es algo que se puede hacer. Hace años era totalmente impensable, ¿no? Que de pronto un rapero como Costa pudiera estar subido encima de una base de mía, ¿no? Y ahora pues es algo que ocurre y que me parece maravilloso, ¿no? Que se hayan roto todos esos prejuicios que había antes ante la electrónica, ¿no? Y bueno, la música ahora creo que es mucho más amplia que antes, ¿no? Y por eso salen estas colaboraciones. Totalmente, bueno, yo creo que se han roto los nichos y ya la gente piensa la música. ¿Y cómo planteas tus composiciones? ¿Como obras independientes o como parte de tus sesiones? Hablabas antes de la importancia que tiene ya tus propias composiciones, ¿no? ¿Cómo piensas en obras tal o te estás diciendo, joder, esta me va a ir de puta madre para...? No, pues la verdad que cuando empiezo siempre una canción... no la empiezo pensando, voy a hacer una canción de este tipo, ¿no? Hablaba el otro día, ¿no? Saqué un álbum justo que fue creado en plena pandemia y lo escucho ahora y es un álbum demasiado melódico, demasiado tal, ¿no? El momento me pedía de pronto hacer ese tipo de canciones, ¿no? Tan melódicas, ¿no? Y tan bonitas, pero tienen mucho que ver, sin darme cuenta, quizá del momento que vives. Por eso te digo, ¿no? Lo de la pandemia, ¿no? Ahora mismo estoy haciendo cosas muy cañeras. O sea, estoy en un punto súper contundente, ¿no? Y el álbum que sale es bastante más contundente de lo habitual. Y bueno, es lo que me pide el cuerpo, ¿no? Pero no pienso en ningún momento, oye, esto lo voy a hacer porque creo que va a funcionar en tal sitio, en tan otro, tal. No. Voy haciendo y voy creando y es lo que me va pidiendo el cuerpo. Y es verdad que ahora mismo pues el cuerpo me pide hacer otro álbum pues porque tengo muy clara la identidad musical que quiero marcar y que quiero ofrecer, ¿no? ¿Y eres más productor que DJ? Es decir, yo creo que no, el productor ahora al final, o sea, el DJ pasa una barrera, ¿no? Que es de poner discos a hacer su propia música. ¿Te consideras más productor que DJ? No, me considero mucho más DJ. ¿Por qué? Porque el trabajo de la producción es algo que respeto muchísimo y aunque yo a lo largo de mi carrera pues sí he aprendido bastante de la producción, te vuelvo a decir lo mismo. Un productor es un tipo con unos conocimientos muy amplios de los cuales yo muchos no tengo, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no me considero productor, me considero un DJ que sabe trabajar en el estudio hasta cierto punto, ¿no? Como te digo, me falta una parte, sobre todo armónica y tal, que no la tengo y por lo tanto necesito ayuda. Pero lo que pasa es que el DJ sí que es verdad que sí o sí se ha tenido que convertir a la fuerza también en productor, en mayor o menor medida, porque como te digo, las sesiones ya todas van mucho más allá de poner dos canciones de otra persona, ¿no? Ya casi todo tiene que ser tuyo y hablando incluso en los edits, ¿no? El poder hacer las variaciones de canciones son ya trabajo de estudio que conlleva muchas horas y que está fuera de las cabinas, claro. ¿Y cómo te mantienes motivado, creativo y al día un poco de las tendencias en tu carrera de DJ? Es decir, ¿dónde te informas, dónde ves lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo? Porque al final, bueno, lo que tiene la vida de DJ es lo que hablábamos, mucho viaje, mucho tal, y bueno, al final tienes que también reposar y decir qué coño está pasando, ¿no? Alrededor, ¿no? Bueno, es verdad que sobre todo en los últimos años y con el nacimiento de las redes sociales, la industria cambia mucho, ¿no? La música va a toda velocidad, las tendencias van mucho más rápidas que antes y tengo la suerte que, bueno, hasta mi día de hoy he podido ir encima de la ola, ¿no? La he entendido, me ha gustado, la he comprendido y la he sentido mía, ¿no? Entonces, por lo tanto, bueno, no me ha costado mucho trabajo. Nunca me ha pasado decir, hostia, esto es lo que está pegando, voy a estudiarme esta parte porque... No, siempre... La verdad que ha sido también muy orgánico, ¿no? El desarrollo musical y el camino musical que llevo teniendo en estos casi 30 años es algo que ha ido saliendo y nunca... ¿Cómo decirte? O sea, es lo que te decía, no de pronto me fijo en algo que está empezando a despuntar y voy a ir a por ello. No. De hecho, bueno, pues hay una parte ahora que es mucho más urbana y mucho más tal y que, bueno, pues yo voy por otro lado, ¿no? Claro. Y bueno, es todo lo que te dicta un poco el alma, ¿no? Y lo que quieres hacer. Y la gente, he tenido la suerte que la gente lo ha entendido y el público lo ha entendido, claro, ¿no? Que muchas veces los artistas necesitan cambiar, necesitan, oye,
de pronto les llama la atención otra cosa y el público no lo ha entendido, ¿no? Y es normal que ocurran esas cosas, ¿no? O sea, yo cuando un artista de pronto decide cambiar, lo veo fenomenal, ¿no? Y es por lo que le pide el cuerpo y lo que le pide su arte y es lo que tiene que mostrar, ¿no? Y en mi caso, pues yo lo he notado varias veces y el público me ha apoyado y es una suerte. No, y aparte, bueno, es también ese momento de casi tamaño de chamánico, perdón, de la figura del DJ, ¿no? Evidentemente tú pinchas electrónica, pero bueno, ayer precisamente estaba de una clase en un máster ahí en la Complutense y claro, hablaba de cuando yo iba a los bares de Malasaña, pues iba al Malandro porque pinchaba Javier Bolido, que tenía una colección de música de garaje sueca que me encantaba, o iba a la Vía Láctea porque estaba David Craig, es decir, los DJs eran los que realmente nos mantenían informados, es decir, lo que ellos quisieran poner, lo querían poner, pero luego eras tú el que elegías, ¿no? Entonces, bueno, de repente crearte esa comunidad, que ese privilegio, ¿no? Que es que lo que tú pongas sea bendecido, ¿no? Tiene eso tremendo, ¿no? Total, así es. Bueno, ¿ves los avances tecnológicos como un aliado o puede ser un peligro? Se habla muchísimo, ya sabes, la inteligencia artificial, ya cada día. De hecho, hoy, antes de que entrases, estaba teniendo ahí una conversación en base también a lo que se habló en este curso. ¿Cómo ves? Porque una cosa es, ya estamos hablando, sí, que la tecnología haya servido para hacer las cosas más fáciles, ¿no? Pues a todos los niveles, tales. Pero cuando ya se plantea usurpar, ¿no? Ese alma que hablabas antes, ese corazón, ese cerebro, ya empieza, ¿no? El plan un poco terrorífico, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? El otro día de pronto con el tema de la inteligencia artificial flipaba, ¿no? Estaba en una gran superficie y de pronto había una exposición de pinturas que estaban creadas con inteligencia artificial. Me explicaban un poco, ¿no? Pues oye, le explican, oye, quiero un sol, quiero no sé qué, no sé cuántos, y se dibujaba el cuadro solo, ¿no? Hostia, cojona, ¿sabes? Una cosa que dices, coño, ¿sabes? Qué pasada, ¿no? Pero siempre digo lo mismo, ¿no? Y lo miro desde mi punto, bueno, yo estoy seguro que, bueno, ya ocurre, ¿no? Las canciones las puede crear la inteligencia artificial, pero el alma humana y la personalidad que te da la figura artística, creo que eso nunca va a poder ser, ¿no? O sea, entonces, bueno, a mí no es una... Que lo mismo mañana me toca dar un punto en la boca. Ya las que hemos visto pasar. Claro, mañana no me toca dar un punto en la boca, pero sí que es verdad que no veo, en mi caso no veo peligrar, ¿no? Yo creo que el alma humana de verdad es muy difícil luego suplantarla al 100%, ¿no? Sí, hombre, y está claro que bueno, pues los que llevamos ya una carrera, pues bueno, va a ser difícil que nos suplantes tal, pero realmente para las nuevas generaciones tal. Ayer hablaba, bueno, el domingo con un músico de Niña Polaca, con Beto, y claro, hablábamos de programas de estos, pues sí, de masterización por inteligencia artificial, en plan rollo, masterízame esto que suene como los Strokes, ¿no? Eso, por ejemplo. Pero, por ejemplo, me hablaba de un programa de voz, de cantar, ¿no? Donde tú vas cantando en sesiones distintas y esa inteligencia artificial te empieza a conocer. Y te empieza a conocer hasta el punto que te sugieren, no como en plan sube baja el tono, en plan de rollo, oye, enano, te estás poniendo un poco cursi en esta estrofa, ¿no? O sea, ya te conoce, ¿no? O sea, son cosas realmente terroríficas, ¿no? Porque, sí, total. Claro, yo creo que tiene muchas ventajas eso, pues de repente la extracción de voces, de pistas, pues por ejemplo, siempre decía hace 5 años, cuando se hicieron 20 años del Devil Came to Me, planteamos hacer como unas mezclas nuevas y tal. Bueno, afortunadamente no se hizo porque lo hubiésemos cagado, pero bueno, en su momento se intentó, pero no existían las cintas. De repente ahora estos programas te sacan, vamos, hasta el último timbal de una canción, ¿no? Mira, yo esto que estás contando, ¿no? Que estuviste otro día tratando, pues no lo desconocía y sí, te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Claro. Y es lo que te digo, pues mañana pues a lo mejor me toca dar el punto en la boca con cosas que ahora mismo ves inalcanzables y la tecnología de pronto al final llega, ¿no? A muchos sitios que antes eran impensables, ¿no? Prefiero no pensar. No, lo que pasa es que no tenemos que pensar ya por nosotros, tenemos que pensar por Travis. Sí, total. Ya te entiendo. Por Carlitos y tal, porque al final, claro, ya sabes que incluso otra de las cosas... A mí es que me tiene un poco fascinado. A ver, no entiendo mucho, pero claro, como fenómeno apocalíptico me parece, ¿no? Ese rollo de que ya la sociedad se tiene que plantear hasta un poco una renta básica. Sí, total. Porque no va a haber trabajo para todo el mundo. Sí. Es una cuestión de no por una cuestión de paro, es que no va a haber, es que los profesores, porque no tal, ¿no? Entonces es bastante... Lo que se llama antes la rebelión de las máquinas ha llegado, totalmente, ¿no? O sea, ha llegado, ¿no? Y sí, es total, es así. Bueno, en otra reciente entrevista que me encantó, dices, quiero hacer esto toda mi vida, será el cuerpo quien me pare. Bueno, ahora ya diría o las máquinas, pero bueno, vamos a seguir con lo del cuerpo, que es más bonito y más romántico. No voy a cambiar mi speech. ¿Quieres hacer esto toda tu vida? Sí, no, y además sé que lo voy a hacer, ¿eh? O sea, de verdad que
que es una cosa muy pasional, algo que me flipa, ¿no? Y bueno, sigue siendo, aparte de mi trabajo, sigue siendo mi hobby, ¿no? Es curioso, macho, que yo muchas veces bueno, pues o me cojo la bici o me pongo a pinchar, ¿sabes? O sea, de pronto porque necesito distraerme un poco, ¿no? Y de pronto estoy en mi casa, pues pinchando y curioseando 5 horas, no por trabajo, sino porque es algo que me sigue fascinando, ¿no? Es una suerte, macho, de verdad. Es la hostia el que esto ocurra. Conozco a mucha gente que han hecho de su pasión su vida y es una maravilla, ¿no? El encontrar eso en la vida, ¿no? Yo lo he encontrado y por eso lo digo abiertamente y no como una cosa romántica para que quede bien en una entrevista, ¿no? Yo sé que lo voy a hacer siempre con más o menos público o sin público, pero es algo que me apasiona mucho, 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 mucho. Nada, lo entiendo mucho y lo comprendo, sí, y lo comparto. Sí. Bueno, y de repente la vida se paró, llegó la pandemia, antes de las máquinas llegó la pandemia, y bueno, y no es porque te tenga aquí, se lo he dicho a mucha gente, lo hemos hablado, pues con mucha gente, entre ellos pues nuestro común amigo Carlos Jean y tal. Creo que fuiste el que mejor canalizaste la creatividad, digo, a nivel de mi contexto social, de mi contorno, ¿no? De la creatividad durante la pesadilla. Esas sesiones diarias fueron, bueno, un éxito que encima congregaste a mogollón de gente, porque me acuerdo que entraba yo todos los días a ver lo que tal esto y tenías siempre, no sé, no los picos que llegaste a tener, pero yo llegué a ver 8, 10.000, 12.000 personas, sí, que parece muy fácil, pero es que entrabas, no sé, no voy a decir nombres, en Insta Lives de gente con 90.000 seguidores que tenían 30 personas. Sí, sí, es curioso. La verdad que es algo que tampoco lo hice pensando en, oye, voy a crear esto para bueno, pues para que efectivamente haya tantas miles de personas, ¿no? Fue algo que salió también muy orgánico. Fue algo que necesitaba hacer. Yo cuando llegó la pandemia, pues igual que otras muchas personas, necesité tener el día ocupado. Había muchas cosas que no podías hacer, entre ellas pues actuar o demás. Y yo me hice un horario. Al día y lo hice desde el primer día. De hecho, sí, incluso de antes, desde el encierro, cuando ya sabíamos que nos iban a encerrar y demás, pues dije, bueno, pues yo todos los días a las 8 voy a pinchar y lo voy a compartir por si alguien lo quiere ver tal y cual. La cosa es que, bueno, se hizo bola y efectivamente fue una auténtica barbaridad, ¿no? La cantidad de miles de personas que cada día estaban pendientes. Y a día de hoy es algo increíble, Carlos, que vaya donde vaya de cualquier parte del país, siempre hay una persona que me da las gracias por las sesiones y tal. Y claro, lo que yo digo, no, o sea, fue una cosa mutua, ¿no? De pronto también para un artista, de pronto poder estar haciendo ese espectáculo, porque al final generé un espectáculo donde cambiaba los decorados detrás con muñecos, con lo que tenía en casa, ¿no? Y tal, y bueno, pues era algo que me mantenía ocupado y demás, y bueno, pues ver ese resultado fue algo muy bonito y muy terapéutico, ¿no? Algo que espero que no vuelva a pasar nunca en la vida, pero también se generaron nuevos negocios, ¿no? Como, bueno, pues los espectáculos híbridos, ¿no? El online ahí creció muchísimo. Nosotros, por nuestra parte, junto con Fluge, bueno, pues que es la empresa con la que yo estoy hermanadísimo, pues se creó una plataforma también online donde le daba la opción al espectador de bueno, interactuar mucho más con el artista, con lo que estuviera viendo, con lo que se utilizara la plataforma. Y bueno, pues la verdad que fue un momento que también el coco se nos activó muchísimo y hicimos muchas cosas, ¿no? Desde luego no estuvimos parados ni un segundo y encima, como digo, pues súper agradecido por cómo lo recibió tantas personas, ¿no? Fue algo muy bonito que espero que nunca más vuelva a pasar porque fue muy bonito y muy triste también. Totalmente. Bueno, ¿cuán de importante es y cuantificable es que DJ Nano sea de Madrid? Yo es que me encanta ser madrileño, macho. Yo soy un orgulloso madrileño, ¿no? Me encanta Madrid, me encanta todo lo que tiene que ver con Madrid. Creo que somos muy afortunados y de verdad, o sea, joder, yo a la gente, no todo el mundo puede, pero me encantaría que todo el mundo viajase y pudiera viajar para que se diera cuenta, y hablo aquí un poco con que me pidan que me disculpen la gente que no sea madrileña, pero para que se den cuenta, bueno, y lo hablo también por España, lo hablo también por nuestro país, que la gente se dé cuenta de la suerte que tenemos de vivir donde vivimos, ¿no? Y de la ciudad de Madrid, pues creo que es una ciudad fantástica, ¿no? Creo que lo tenemos todo. Ya sé que hay alguno ahora pensando de, nada, pero tenemos playa, ya, bueno, no pasa nada. No pasa nada, pero sí, tenemos una ciudad maravillosa y me encanta ser madrileño. Totalmente. Bueno, ¿quiénes han sido tus referentes en las cabinas?
Bueno, referentes a las cabinas, he tenido varios, ¿no? Sobre todo hay una figura que me sigue fascinando a día de hoy, que es Fatboy Slim, Norman Cook, ¿no? Es un tipo que bueno, he seguido desde los principios y me ha fascinado primero por su historia musical, que es muy amplia, ¿no? Desde que estaba los House Martin y demás, ¿no? Un tipo que nació por y para la música y que a día de hoy, con la edad que tiene, sigue teniendo una energía, macho, en la cabina que es acojonante y es donde a mí me gustaría llegar, ¿no? O sea, sobre todo me fijo en eso, ¿no? Que no ha perdido ni un ápice de energía ni de personalidad. Es un tío que sigue creando muchísimo, no ya en el estudio, sino en sus espectáculos. Y de verdad, admiro mucho a esos DJs que llevan tantos años, pues como Cal Cox, ¿no? Otro tipo que es gente, admiro la constancia, y admiro de verdad el tipo que le ocurre un poco esto que estamos hablando, ¿no? Que se ve que es pasional ya, no lo hacen por dinero, no lo hacen porque lo necesiten, no, lo hacen porque no saben hacer otra cosa. Y eso es súper admirable, ¿no? Y te he dicho estas dos figuras, pero hay muchas más, ¿no? Admiro a mucha gente, ¿sabes? Es curioso, ¿no? De verdad. El otro día escuchaba a Dani Martín en una entrevista que decía un poco lo mismo y me sentí muy identificado, ¿no? Decía, tengo el síndrome del impostor, ¿no? Decía él. Y un poco, cuando explicó lo que era el síndrome del impostor, es un poco lo que a mí me pasa, ¿no? Yo digo, tío, no merezco quizás muchas de las cosas que me han pasado, ¿no? Teniendo gente tanta como la que admiro, que tengo clarísimo que sí lo merecen, ¿no? Y bueno, como te digo, admiro a mucha gente. Creo que hay gente impresionante por ahí. Y eso, y te iba a decir, ¿y a la industria musical en general? Joder, pues igual. A mucha gente, a artistas, a gente que trabaja detrás del espectáculo, ¿no? Es una industria que me fascina. Y bueno, te podría decir infinidad de nombres, ¿no? Los que me he cruzado, he podido conocer y jolín, creo que hay dentro de la industria musical auténticos crack de verdad currando y ya te digo, son muchísimos. Qué guay. Bueno, por lo que me toca agradecerte que siempre has estado además del lado de la industria, siempre has apoyado el valor que tiene, ¿no? En la cadena, o sea que es de agradecer y más en un programa donde demostramos y exaltamos nuestra simpatía por ella. Bueno, glosar tu vida es absolutamente imposible, porque bueno, podíamos haber hablado de ese fantástico programa de radio que hiciste hace muchos años en Loca FM, que fue todo un referente, luego muchas experiencias también en radio. Lo último en lo que te he visto es en una obra de teatro. Hoy vienes luciendo un Pedro Gómez fantástico que has diseñado o codiseñado con la marca. ¿Qué proyectos confesables nos puedes hablar? Yo te diría casi dentro de 3 días porque van a ser un montón. ¿Qué proyectos en serio? Bueno, sí, soy inquieto y encima pues la gente me ha dado coba, ¿no? Entonces por eso he podido hacer tantas cosas. Y así inmediato, la verdad que tengo muchas cosas ya van comenzadas, pero bueno, algo que se pueda comentar, pues mira, ya se puede comentar, va a haber algo muy bonito para plataforma, ¿no? Algo ahora tan vivo, ¿no? Como son las plataformas para ver series y demás, pues algo en lo que estoy trabajando que es brutal, que ya está firmado con una gran productora y es algo que me hace mucha ilusión. Esto va para años porque, bueno, el trabajo yo pensaba que era mucho más rápido y no, lleva ya mucho tal, pero bueno, efectivamente va a haber un proyecto muy bonito para plataforma. Y luego, pues, mira, algo muy guay también. Bueno, yo también la pandemia me dio la oportunidad de terminar un libro con Miguel Ángel y tal, salió muy bien. Y también, pues, con Planeta, de pronto salió la idea de, bueno, queríamos hacer más cosas, ¿no? Editoriales, y entonces va a haber una línea de cómics de cómics de DJ Nano, ¿no? Que estamos ya haciéndolo, totalmente fantasiosos, ¿no? Y estoy con ello, es un trabajo precioso, ¿no? De hablar con los guionistas, con la ilustradora, en este caso ilustradora, y bueno, pues estoy con ello a tope, ¿no? Y bueno, pues son las cosas que, por supuesto, los eventos, las giras y tal, eso no para nunca, pero bueno, así un poco especial, te puedo contar esas dos cosillas. Pues eso quiere decir que hay un montón en la retaguardia, que bueno, seguramente cuando la gente escuche esto ya algunas estarán ahí. Nada, muchísimas gracias. De verdad que a ti, Carlos, enhorabuena, tío, se dice enhorabuena por tu programa, tío, pues que de verdad, macho, enhorabuena, creo que nos lo haces, nos
nos haces aprender muchísimo a mucha gente que amamos la industria. Yo he conocido detalles de gente a la que admiraba y ahora admiro mucho más gracias a este programa, y para mí ha sido, lo digo de verdad, un honor que me seas considerado como parte de esta industria y estar dentro de este programa. De verdad te agradezco muchísimo. Bueno, no solamente parte, sino del Olimpo de la industria. Muchísimas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva y lúdica entrega Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteba de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos, y nos vamos con un track de unos buenos amigos de nuestro invitado y de mí, que en su día también reinaron la noche. Nos vamos con el Face de Zombie Kids. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.